Chicas y chicos de Miguel Hernández, tercer año, bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase de formación ética y ciudadana. Hoy vamos a trabajar con algunos conceptos de derecho constitucional. Vamos a ver específicamente las garantías constitucionales, ¿sí? Estuvimos hablando en clases anteriores de derechos humanos, de derechos de primera, segunda y tercera generación, pero lo que no vimos todavía, y es algo bastante importante, es qué pasa si esos derechos no se cumplen, ¿sí? Bueno, ahí aparecen las garantías constitucionales, que son lo que nos garantiza a nosotros que esos derechos van a ser cumplidos. O una forma para que si no se están cumpliendo, efectivamente se cumplan. ¿Por qué hablamos de derecho constitucional? Bueno, porque es lo que se desprende de nuestra Constitución, que es la ley fundamental en nuestro Estado, en nuestro país, por lo cual ninguna ley que venga después, ninguna situación de la vida cotidiana puede contradecir lo que dice la Constitución, ¿sí? Porque esa es la ley absoluta, digamos, la ley suprema, la más importante, ¿sí? Bueno, entonces, si vamos a hablar de garantías constitucionales para que se cumplan nuestros derechos, tenemos que hablar de tres mecanismos específicos que están reconocidos por nuestra Constitución, ¿sí? Que son el habeas corpus, el recurso de amparo o acción de amparo y el habeas data, ¿sí? Los tres mecanismos constitucionales tienen que ver con distintas situaciones particulares y se van a activar ante la vulneración de algún derecho, si alguno de nuestros derechos no se está cumpliendo. En nuestra Constitución, en el artículo 18, por ejemplo, se establece las condiciones para detener a una persona, ¿sí? Y eso viene desde 1853, ¿sí? Cuando se redactó la forma definitiva. Bueno, después se fue modificando, pero la estructura principal de nuestra Constitución, en el artículo 18 dice, bueno, si vamos a detener a una persona, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué pasos se tienen que cumplir? ¿Sí? Y vamos a hablar un poco de eso porque se relaciona bastante el artículo 18 de la Constitución, por ejemplo, donde dice que las cárceles son para reinserción de la sociedad del individuo que cometió un delito y no para castigo. Supuestamente la cárcel no debería ser un castigo, sino un elemento que permite que la persona que se mandó la cagada, que se mandó el delito, después se pueda reinsertar en la sociedad nuevamente. Bueno, sabemos que esto en la práctica no se da porque las cárceles son un desastre y la gente que entra a la cárcel, si sale, sale peor. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que están detenidos no son buenas, ¿sí? Detenidos y detenidas en las cárceles de mujeres no son buenas y en realidad como que profundizan su relación con el delito, con la delincuencia ahí adentro también, más que alejarse. Pero bueno, vamos a ver entonces el primero de estos tres recursos constitucionales para la protección de derechos, que es el habeas corpus. Habeas corpus significa tendrás tu cuerpo y tiene que ver con garantizar tu cuerpo físico, ¿sí? Tu libertad física. Como antecedente podemos citar en 1679 en el Parlamento británico, donde sacan esta idea de habeas corpus para garantizar la libertad física, porque claro, bueno, anteriormente a la Revolución Gloriosa de Cromwell, en la cual los británicos de la mano de la burguesía y del parlamento le pusieron límites al rey, el rey decidía todo, era el absolutismo, como lo vimos el año pasado. El rey decidía, por ejemplo, los impuestos que se iban a cobrar, decidía si vos eras
culpable o inocente en algún delito. Sí, había jueces, pero si no le caías bien al rey, te podía encarcelar sin demasiada argumentación y sin demasiadas razones. Si eres un enemigo político, te encarcelaba y listo, ¿sí? Porque él tenía todo el poder. Bueno, el Parlamento le empezó a poner freno a través de, por ejemplo, el habeas corpus, ¿sí? Si a vos te querían detener arbitrariamente, podías, digamos, presentar este recurso para que se diga exactamente por qué te están deteniendo. Bien, ¿cuándo se puede presentar un habeas corpus? Por ejemplo, cuando alguien es detenido arbitrariamente, ¿sí? Si a vos te detienen, te tienen que decir cuál es la ley que no estás cumpliendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el delito que cometiste? Si hay pruebas suficientes como para que se considere que vos sos culpable de ese delito, bueno, te pueden detener. Pero en realidad, si vos después vas a tener que ir a un juicio y ese juicio va a ser largo. En general, mientras dura el juicio, vos estás en tu casa. Después, lo que puede pasar es que un juez dicte la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque vos podés ser o un peligro para la sociedad, entonces mientras dura el juicio no se considera positivo que estés libre, o podés escaparte, con lo cual se dicta la prisión preventiva. Entonces, hasta que durante el juicio también estás preso. Después eso se te descuenta de la pena si el juez te declara culpable, se descuenta lo que estuviste preventivamente, se descuenta de la pena que cuando ya tenés sentencia firme. Pero bueno, eso debería ser una excepción. En general, la gente que está siendo juzgada es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Pero bien, bueno, si a vos te encarcelan, te tienen que decir por qué delito, cuál es la ley que estás infringiendo. Si no te la pueden explicar bien, deberían soltarte. Otra posibilidad para que vos presentes habeas corpus tiene que ver con las condiciones en las cuales estás detenido. Si vos estás detenido y es una, digamos, por ejemplo, o te someten a torturas, o no te alimentan, o estás hacinado o hacinada en un lugar que no cumple con la cuestión de higiene necesaria para una persona, bueno, si las condiciones son un desastre, podés presentar un habeas corpus. A ver, y en el próximo ejemplo se va a entender un poco más. La persona que está sufriendo una detención arbitraria o que está siendo torturada en una cárcel o no tiene las condiciones de higiene, bueno, por ahí esa persona no puede presentar el habeas corpus. Así que lo puede presentar alguien en su nombre. Puede ser un amigo, un familiar que se entere de la situación y desde afuera empieza a activar estos mecanismos para resolverlo, ¿sí? Y hay otra posibilidad de presentar habeas corpus que es la desaparición forzada de personas, ¿sí? Cuando alguien desaparece, ¿sí? Y esto se sospecha que el Estado estuvo involucrado en esto, se puede presentar un habeas corpus. El juez que recibe ese habeas corpus tiene que empezar a buscar a dónde lo tienen encerrado a esa persona, cuáles son las condiciones de su detención, y si las condiciones no son aptas, tiene que rápidamente liberarlo a esa persona. Entonces, si secuestran a alguien y no sabemos dónde está, ¿podemos presentar un habeas corpus? No es para un secuestro normal. Si la información que hay sobre el caso tiende a pensar que, bueno,
delincuentes secuestraron a una persona, bueno, tiene que ser un mecanismo a través de la policía y la policía tiene que iniciar una investigación, ¿sí? El habeas corpus es para pensar en el sentido de si se piensa que el Estado fue el que tomó a esa persona o algún agente del Estado tomó a esa persona y la hizo desaparecer, ¿sí? Por ejemplo, en la época de la dictadura militar, ¿sí? Cuando empezaban a desaparecer chicos y chicas, algunos abogados y algunas abogadas, muy valientes por cierto, presentaban habeas corpus para ver dónde estaban esos pibes y esas pibas. Digo muy valientes porque, claro, estaban los militares en el poder. Era absolutamente una política de terror en la cual si vos te quejabas, si vos te manifestabas en contra, podías terminar muerto, podías terminar preso en un centro clandestino donde te iban a torturar, con lo cual presentar un habeas corpus era re fuerte, ¿sí? Y muy poca gente lo pudo hacer. Bien, siempre estamos hablando entonces de la libertad física de las personas. ¿Lo repetimos? Si te detienen sin alguna razón justa, puedes presentar habeas corpus. Si las condiciones en las que estás detenido o detenida no son las correctas, podés presentar habeas corpus. Y si se sospecha de la desaparición de una persona que fue por parte del Estado, también en este caso lo presentan los familiares. Obviamente el desaparecido o la desaparecida no va a presentar el habeas corpus porque, bueno, no sabemos dónde está y no se va a poder presentar a la justicia. Bien, tanto el habeas corpus como lo que voy a explicar ahora, el recurso de amparo y la habeas data, no es que entra al juez y bueno, entra un proceso judicial largo. No, estos son recursos constitucionales que se tienen que atender rapidísimo. Se llama sumarísimo, ¿sí? Que es cuando tiene prioridad. ¿Por qué? Porque si vos estás si estás detenido arbitrariamente, si estás bajo malas condiciones de detención o si estás desaparecido, rápidamente lo tienen que resolver porque está en juego tu vida, está en juego tu cuerpo. O sea que esto se tiene que resolver rápido. Bien, seguimos entonces. Después tenemos el recurso de amparo. El recurso de amparo tiene que ver con que si a vos no se te está cumpliendo algún derecho constitucional, la justicia actúe rápidamente, también rápidamente como dijimos antes, para resolver eso, ¿sí? Cuando vos tenés amenazados tus derechos, o restringido o alterado, tenés que podés presentar el recurso de amparo, ¿sí? Por ejemplo, si a vos te cierran un comercio tuyo, te cierran una fábrica, te cierran el periódico, no te dejan hacer un acto político, te discriminan en un trabajo, no sé, te discriminan en un trabajo porque sos cualquier cosa por la cual te puedan discriminar. Yo soy, no sé, homosexual y voy a pedir un trabajo y la persona que me hace la entrevista, yo cumplo con todos los requisitos y evidentemente tiene que ver con algo de discriminación. Bueno, puedo presentar porque no me está permitiendo trabajar por mi elección de vida, por cómo yo vivo mi sexualidad, ¿sí? Puede ser con cualquier ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el derecho a trabajar es un derecho garantizado por la Constitución. Se considera que es un derecho muy importante. Con lo cual, si alguien me está discriminando, rápidamente se debería resolver esa situación. Lo mismo si te cierran un negocio, si te lo cierran arbitrariamente, si vos tenés un diario que habla mal de ciertas personas poderosas y te lo cierran también, de vuelta, la libertad de prensa es muy importante para nuestra Constitución y para los derechos humanos, con lo cual, si te lo cierran arbitrariamente, podés presentar el recurso de amparo, ¿sí?
Bien, lo mismo, no sé, si vos querés salir a manifestarte, por la razón que te parezca, te lo tienen que permitir, ¿sí? Y si no te lo permiten, puedes presentar el recurso. El último es el habeas data, ¿sí? Y tiene que ver con los datos que se tienen sobre tu persona, ¿sí? Si alguna entidad privada o pública tiene información tuya y vos sospechás que eso lo están usando para algo que te perjudica, podés presentar este recurso y la justicia tiene que actuar rápidamente o que se saque la información que se tiene sobre vos o se corrija, ¿sí? y se resuelva esta situación, se limpie tu nombre en el caso de que sea una cuestión de, digamos, por ejemplo, que se están diciendo cosas tuyas que son falsas y eso te perjudica, bueno, lo pueden corregir la información. Hoy, en la situación actual, y nosotros también lo estuvimos hablando con el dilema de las redes, el documental que vimos de Netflix la semana pasada, es muy importante porque no sabemos la información que se tiene sobre nosotros para qué se utiliza, ¿sí? También hay casos así como esquemáticos en el cual, por ejemplo, si vos vas a tener una entrevista laboral y la gente que te entrevista tiene tu legajo médico, no sé si se dice legajo médico, pero bueno, tiene tu historia clínica donde dice las enfermedades que vos podés tener. Y si de algún modo te discrimina por algún tipo de enfermedad que no tenga que ver con el trabajo y que no sea, digamos, relevante, bueno, también podés decir, esa información no la debería tener, se tiene que, digamos, se tiene que o borrar o modificar, lo que sea. Pero tiene que ver todo con la información que se tiene sobre tu persona y el uso que se le da, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tienen en común estos tres mecanismos? Bueno, que los tres buscan proteger derechos, los tres son garantías constitucionales y que los tres tienen que resolverse rápido, no es un juicio que va a ser largo, es algo que se resuelve rápido porque se consideran que son cuestiones demasiado importantes. Bien, eso fue todo por hoy, chicas y chicos. Voy a dejarles una consigna en la descripción del video. Nos vemos la próxima clase.